Hay una creciente agitación en nuestro medio, una premonición de que estamos avanzando hacia una era donde la Biblia podría ser prohibida y predicar el Evangelio podría convertirse en un crimen. Parece que nos acercamos rápidamente a un tiempo en que el cristianismo será prohibido y todos los creyentes serán informados de que es ilegal creer, actuar o incluso hablar sobre la preciosa palabra de Dios. Imaginen un mundo donde incluso poseer una Biblia sea considerado un acto de rebelión. Recientemente, el Congreso de los EPU aprobó un proyecto de ley, HR 690, que fue inicialmente presentado para combatir el antisemitismo en los Estados Unidos. Sin embargo, una cláusula incluida hace ilegal mencionar que los fariseos fueron responsables de la muerte de Jesús, algo que claramente niega la Biblia. Este es un momento decisivo para los cristianos en todo el mundo, ya que la libertad de expresión religiosa está bajo ataque directo. El Washington Post informó que la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, se opuso al proyecto porque estaba preocupada de que pudiera ser utilizado para perseguir a los cristianos que afirman que los judíos mataron a Jesús, una creencia que muchos judíos consideran un tropo antisemita. El antisemitismo está mal, escribió en X, anteriormente Twitter, el miércoles, agregando que no votaría a favor de la ley, porque podría condenar a los cristianos por antisemitismo simplemente por creer en el Evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. Esta situación ha generado muchas reacciones y debates acalorados. En un campamento encontrarás una interpretación, mientras que en otro encontrarás una visión completamente diferente. Algunos exageran, otros critican y algunos abrazan la propuesta. Inevitablemente, siempre habrá división cuando algo así se propone. Como cristianos, somos llamados a reflexionar sobre estas cuestiones con sabiduría y discernimiento. ¿Qué significa esto para nuestra fe? ¿Cómo debemos responder a estos desafíos? La Biblia nos orienta a esperar persecuciones y a mantener nuestra fe firme. En Mateo 10, versículo 22, Jesús dijo: «Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo». Además, debemos recordar que no estamos solos en esta jornada. La historia de la Iglesia está repleta de ejemplos de fe inquebrantable frente a la adversidad. Desde los primeros cristianos que enfrentaron el Coliseo hasta los misioneros modernos que arriesgan sus vidas para compartir el Evangelio, la fe cristiana siempre ha sido forjada en el fuego de la persecución. Este es un momento para fortalecer nuestra comunidad de fe, apoyándonos mutuamente y permaneciendo firmes en la palabra de Dios. Pero como cristianos, ¿qué debemos pensar sobre esto? Debemos buscar la orientación divina en todo lo que hacemos, siempre atentos a las promesas de Dios. Romanos 8, versículo 28 nos recuerda: «Y sabemos que todas las cosas contribuyen juntamente para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito». Incluso en tiempos de incertidumbre, podemos confiar en que Dios está trabajando en todas las cosas para nuestro bien. En este contexto, nuestra respuesta debe ser de fe y acción. Debemos continuar proclamando el Evangelio con valentía, incluso cuando enfrentamos oposición. Debemos orar por nuestros líderes y por aquellos que nos persiguen, como se instruye en 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2. Te exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que tengamos una vida quieta y apacible, en toda piedad y honestidad. También debemos buscar oportunidades para educar a los demás sobre la importancia de la libertad religiosa y los peligros de restringirla. Necesitamos ser voces de razón y compasión, promoviendo el diálogo y la comprensión en un mundo cada vez más dividido. A lo largo de la historia de la Iglesia primitiva,
especialmente bajo el dominio del emperador Nerón en el Imperio Romano, hubo una aceptación en la sociedad de la persecución e incluso del martirio de los cristianos. Estamos caminando hacia un tiempo similar nuevamente. Necesitamos recordar que, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él enfrentó persecuciones y sufrimientos. El mundo lo rechazó, los líderes religiosos conspiraron contra Él y lo crucificaron porque Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Sabiendo esto, deberíamos sorprendernos si un día esto nos sucede a nosotros, los seguidores de Cristo. No se engañen, la profecía bíblica nos alerta que un tiempo de persecución está llegando en los últimos días. El mismo Jesús nos advirtió diciendo: «Entonces os entregarán para ser atormentados y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre». Mateo 24, versículo 9. Este mensaje no es para alarmar o asustar, sino para resaltar la validez de las Escrituras. Si lo que la Biblia dice que sucederá se está volviendo realidad, ¿por qué deberíamos tener miedo o alarmarnos? La traducción amplificada de Salmos 34, versículo 19, nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Esta es realmente un pasaje notable de las Escrituras y una que muchas veces olvidamos. Como cristianos, no se nos prometió una vida libre de dificultades o problemas. Por el contrario, Dios nos prometió ser nuestro rescate. Las dificultades y los desafíos de la vida pueden surgir de diversas formas. Mientras estemos viviendo en este mundo, los problemas y dificultades son simplemente parte de la existencia. Yo diría incluso que, si eres cristiano, estas pruebas pueden ser aún más intensas. Jesús dijo en Juan 15, del versículo 18 al 21, «Si el mundo os odia, sabed que, antes que a vosotros, me odió a mí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió». Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cómo lidiaremos con el odio del mundo? ¿Cómo enfrentaremos la persecución? Para ello, tenemos un pasaje de las Escrituras que puede ayudarnos. 1 Pedro 4, del versículo 13 al 16 nos dice: «Pero alegraos de que seáis participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis y os alegréis. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. En cuanto a ellos, Él sí es blasfemado, pero en cuanto a vosotros es glorificado. Que ninguno de vosotros sufra como homicida, o ladrón, o malhechor, o como quien se entromete en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en esta parte. Cuando sufres por ser cristiano, cuando enfrentas dificultades por causa de tu fe en el Señor, sé fortalecido por la palabra de Dios. La Biblia dice que eres bendecido, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ti. Entonces, permíteme animarte. Enfrenta las dificultades porque como cristiano eres bendecido. Al participar en los sufrimientos de Cristo, serás muy feliz en gloria cuando el Señor regrese. Serás recompensado por tu fidelidad. Enfrenta las dificultades de la vida con la promesa de que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Salmos 34, versículo 19. Independientemente del tipo de problema que enfrentas o de la forma en que se presenta, mientras estés en el Señor, superarás. Hay voces emergentes que dicen que, debido a lo que estamos presenciando hoy en el escenario mundial, ya no estamos en la 11ª hora, sino justo a la puerta de los eventos descritos en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17.
La Biblia nos dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran voz, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Además, hay un tercer grupo de personas que cree que estamos entrando en el período de la tribulación, donde la persecución cristiana aumentará a nuevas alturas, el anticristo será revelado y la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Todos estos escenarios potenciales son difíciles de procesar para muchos creyentes. ¿Estamos realmente a punto de entrar en una batalla de magnitud apocalíptica? Estamos literalmente a momentos del arrebatamiento, como mencionó Jesús en Mateo 24, versículos 40 y 42. Entonces, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Con todos estos mensajes y posibilidades, muchos están confundidos acerca de lo que está sucediendo. Pero Dios en el cielo sabe exactamente lo que está por venir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos continuar con la vida normalmente. Dejamos de trabajar y empezamos a ayunar y orar todos los días, esperando la vuelta de Dios. En los últimos días hemos recibido cientos de correos electrónicos con preguntas como: estoy viendo todo lo que sucede en el mundo. ¿Cómo puedo superar mi miedo sobre los tiempos en que vivimos? Otra cuestión es, ¿deben los cristianos preocuparse por el fin de los tiempos? Y otra pregunta común que recibimos es, ¿debemos preocuparnos por lo que está sucediendo y cuán cerca estamos del fin de los tiempos, con las profecías bíblicas cumpliéndose? Estas son solo algunas de las preguntas que recibimos, pero imagino que hay muchos cristianos alrededor del mundo que están preocupados, inquietos, ansiosos o incluso tensos cuando se trata de los días de hoy. Antes de proseguir, quiero llevarte de vuelta en el tiempo cuando Jesucristo caminó por la tierra. Un día, Él se sentó en el Monte de los Olivos, y sus 12 discípulos se acercaron a Él en privado con una pregunta que les preocupaba. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, versículo 3. Esta pregunta de los discípulos reflejaba un sentimiento de urgencia y ansiedad sobre el futuro, algo que muchos de nosotros también sentimos hoy. En Mateo 24, del versículo 4 al 8, Jesús respondió a sus discípulos con palabras que nos ayudan hasta hoy. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diversos lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Vamos a analizar esto más de cerca. Jesús comienza con una advertencia crucial: cuídense, que nadie los engañe. Esta alerta es especialmente relevante hoy, en una era de desinformación y falsos profetas. Internet y las redes sociales amplifican voces que se autoproclaman mesías o profetas, y es fácil para muchos ser engañados. Jesús nos advierte que muchos vendrán en su nombre, afirmando ser el Cristo, y que muchos serán engañados. Esto es un recordatorio para permanecer vigilantes y arraigados en la verdadera palabra de Dios. Luego, Jesús menciona que oiremos sobre guerras y rumores de guerras. Este punto resuena en los titulares de hoy, donde los conflictos y tensiones internacionales están constantemente presentes. Él nos instruye a no alarmarnos, pues estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin. Este consejo es vital para mantener nuestra paz y enfoque en medio del caos. Jesús nos recuerda que los conflictos entre naciones y reinos son solo el comienzo de los dolores, un preludio de lo que está por venir. Además,
Jesús habla sobre desastres naturales como hambres, pestes y terremotos que ocurrirán en varios lugares. En los tiempos modernos hemos sido testigos de un aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos. La pandemia global, desastres ambientales y crisis alimentarias son claros indicadores de los dolores que Jesús mencionó. El primer signo que Jesús destacó en los versículos 4 y 5 fue: cuidado con el engaño. Muchos mentirosos, muchos estafadores, vendrán como lobos con piel de cordero, tratando de engañar a los fieles. Este engaño puede venir de varias formas: líderes carismáticos que distorsionan la verdad, ideologías que se disfrazan de bien, o incluso enseñanzas religiosas que se desvían del verdadero evangelio. El segundo signo de la venida de Jesús que él mencionó fue: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mateo 24, versículo 6. ¿No es exactamente donde estamos hoy? Cuando él habló de los conflictos que oiremos, dijo: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Antes de llegar al tercer signo de su venida, Jesús ya había dicho a sus discípulos que no se preocuparan. No se preocupen cuando oigan sobre agitación en todo el mundo. Piense por un momento, ¿no se aplica esto a usted? Vea, en esta era moderna hay mucha claridad cuando miramos la profecía bíblica y los eventos actuales. Ciertamente, estamos viviendo en los últimos días. Es obvio que hay una amplia agitación y disputas entre naciones. Basta con mirar los acontecimientos actuales y ver que hay un aumento en el número de conflictos y guerras, e incluso rumores de guerra en todo el mundo. Con conversaciones sobre guerra en todos los medios, imágenes perturbadoras circulando en línea y comentaristas políticos discutiendo la amenaza de una potencial guerra mundial. ¿Qué debemos hacer con todo esto? Como cristianos, ¿cómo debemos vivir con paz en nuestros corazones a pesar de toda esta conmoción en el mundo? Permítanme dar un ejemplo para ilustrar. El fuego es un elemento natural útil. El fuego es necesario para calentar una habitación o una casa. El fuego puede refinar y purificar cosas como el metal y el oro. Pero igualmente, el fuego puede ser destructivo. El mismo fuego que puede calentar una casa es el mismo fuego que puede destruirla. El mismo fuego que puede refinar el oro es el mismo fuego que puede ser una amenaza a la vida. Lo que quiero enfatizar es que, así como el fuego, hay caos a nuestro alrededor, hay miedo a nuestro alrededor, hay incertidumbre allá afuera. Pero el caos en el mundo debería llevarnos a buscar la paz en Jesucristo. En lugar de preocuparnos por la destrucción que sucede en el escenario mundial, debemos enfocarnos en la palabra de Dios y en sus promesas. Jesús nos dijo: les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. Este versículo nos recuerda que, aunque el mundo esté en tumulto, nuestra paz viene de Jesús, que venció al mundo. Al enfrentar estos tiempos turbulentos, recordemos las palabras de Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se angustien por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Permitamos que la paz de Dios cuide nuestros corazones y mentes. En lugar de dejarnos consumir por el miedo y la ansiedad, pongamos nuestra confianza en las promesas de Dios. Él es fiel para sostenernos y guiarnos, incluso en las circunstancias más difíciles. Estamos viviendo en los últimos días. Sí, hay una creciente sensación de inestabilidad entre las naciones. Sí, estamos viendo hambre, pestilencias y terremotos en varios lugares, como se menciona en Mateo 24, versículo 7. Sí, lo estamos. ¿Pero deberíamos estar preocupados? No. Y aquí está el porqué. En primer lugar, por la palabra de Dios. En segundo lugar, por el historial de Dios. En tercer lugar, por el precioso don del Espíritu Santo.
En estos tiempos inciertos no debemos estar preocupados porque la palabra de Dios ya nos ha revelado el futuro. Sabemos lo que está por venir, sabemos cómo termina todo. No necesitamos preocuparnos porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 21, versículo 28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca». No necesitamos preocuparnos porque Mateo 6, versículos 25 y 26 dice, «Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Lo que debería darnos paz como hijos de Dios es que el historial de Dios es perfecto. Él siempre ha defendido a sus hijos, siempre ha sido fiel y siempre ha rescatado a aquellos que confiaron en Él. En el libro de Génesis, cuando el mundo entero estaba lleno de maldad y corrupción, Dios preservó a Noé y su familia. Él protegió a aquellos que confiaron en Él. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios guardó a Lot y su familia. Él los protegió. En el Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, Dios protegió a todos aquellos que confiaron en Él y pusieron sangre en los dinteles de las puertas. Y cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados en un horno ardiente, Dios estaba allí con ellos. Mi punto es que el Dios a quien servimos, Jehová, tiene un extenso historial de mantenernos, protegernos y preservarnos. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Dios siempre ha cumplido sus promesas y continuará haciéndolo. Además, el don del Espíritu Santo nos conforta y nos guía. Jesús nos prometió en Juan 14, versículo 26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». El Espíritu Santo está con nosotros, recordándonos las promesas de Dios y dándonos la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Y finalmente, nunca olvides el maravilloso Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para ser valientes ante el caos, nos fortalece ante los problemas y nos guía en tiempos de incertidumbre. La Biblia, en Romanos 8, versículo 26, dice, «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Este versículo destaca el papel del Espíritu Santo como nuestro ayudador, especialmente cuando enfrentamos momentos de debilidad o incertidumbre. A veces, podemos luchar para articular nuestras oraciones o incluso discernir por qué orar. El Espíritu Santo viene a nuestro lado en esos momentos, intercediendo por nosotros con gemidos profundos que trascienden el lenguaje humano. Cuando nos encontramos abrumados por el peso del mundo, incapaces de encontrar las palabras correctas en nuestras oraciones, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él traduce nuestras ansiedades, nuestros dolores y nuestros miedos en oraciones que llegan al corazón de Dios. Es un consuelo saber que, incluso cuando nos sentimos más débiles, el Espíritu Santo está allí fuerte, trabajando a nuestro favor. El Espíritu Santo no solo intercede, sino que también nos guía, nos conforta y nos da sabiduría. Jesús prometió el Espíritu Santo como nuestro Consolador, quien nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él nos ha enseñado. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, versículo 26. En tiempos de caos e incertidumbre, podemos confiar en el Espíritu Santo para que nos guíe por el camino correcto, para que nos dé el valor que necesitamos y para asegurarnos de que nunca estamos solos. Recuerda que el Espíritu Santo también nos da la valentía para predicar el Evangelio y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo.
En Hechos 1, versículo 8, Jesús dijo: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Con la ayuda del Espíritu Santo podemos ser testigos valientes de Cristo, incluso frente a la adversidad. No importa cuán tumultuosos sean los tiempos, cuán difíciles sean las pruebas o cuán grandes sean los desafíos, recuerda que el Espíritu Santo está contigo. Él es tu ayudador, tu consolador, tu guía y tu fuerza. Confía en Él, permite que Él trabaje en tu vida y encuentra paz en la certeza de que Dios siempre está a tu lado a través del poder del Espíritu Santo.